Bienvenidos a Finanzas e Inversiones, nuestro podcast aquí con Andrés Vicencio y quien les habla, Esteban Cartes. Don Andrés, todo el mundo le pregunta dónde invierto, dónde meto mi plata, pero nadie le pregunta cómo está. ¿Cómo está el día de hoy? Todo bien, don Esteban, todo bien. Sí. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí andamos recuperándome un poquito del resfriado. Sigo ahí con la tos un poco pegada, pero vamos mejorando. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Totalmente, aquí andamos. Andrés, hay otro tema que está súper interesante de tocar. Es lo que ha pasado con la bolsa de acciones chilena, el IPSA. Ha tenido un desempeño bastante importante durante el 2025 y quizá a finales del 2024. Y Morgan Stanley hace 2 días salió a decirle a sus clientes, ok, es hora de tomar utilidades, quizá por ahí rebalancear o buscar otras oportunidades. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás pensando tú con respecto al IPSA? ¿Crees que le queda un poquito más? ¿Estás de acuerdo con Morgan Stanley? Bueno, cuando uno tiene estos eventos de volatilidad como el que estamos viendo hoy día, esta noticia creo que fue hace 2 o 3 días, claro, uno mira para atrás y dice, oye, era evidente que había que salir, o lo que dijo Morgan Stanley o quien sea, ¿cierto? Era lo correcto, pero hay que mirar un poquito más de largo plazo. Yo creo que es cierto, las condiciones de volatilidad son altas y dado lo que ha retornado, ¿cierto? El IPSA este año da la sensación de que es momento de tomar utilidades, pero lo que realmente es importante cuando uno arma un portafolio de inversión es, bueno, cómo esta clase de activos, en este caso las acciones chilenas, ¿cierto?, mejoran el retorno esperado de este portafolio, ¿cierto? Y en particular para cuando uno mira acciones, ¿cierto?, esa respuesta que es un poco más de largo plazo, no es tan del momento. Tiene otras variables. Algo comentábamos en los capítulos anteriores, ¿cierto?, de esas variables y volvemos a lo mismo, ¿cierto? La variable más importante tiene que ver con la tasa de interés, ¿cierto? Si uno ve que el Banco Central va bajando tasas de interés, ¿cierto? O sea, que al final del día fija como el precio que paga o el retorno que paga, ¿cierto? Un depósito a plazo. Si ese retorno se va haciendo cada vez más pequeño, es natural que un grupo de inversionistas, no todos los inversionistas, porque no todos los inversionistas son agresivos, ¿cierto? Pero un grupo de inversionistas más o menos grande comience a mirar otras clases de activos y una de las primeras clases de activos es las acciones, ¿cierto? Cuando baja la tasa de interés uno mira acciones. Entonces, claro, la pregunta ahí es que, ok, ¿quedan rebajas de tasas de interés por parte del Banco Central? Claro, si uno mira a los economistas de la plaza, si uno mira a los analistas, da la impresión que sí, por lo menos quedan algunos puntos de recorte, ¿cierto? La tasa de interés, la tasa política monetaria. Entonces, eso te indicaría que podría generar cierto viento a favor, ¿cierto?, para las acciones. Entonces, primera variable, el nivel de tasa, ¿cierto? Si el nivel de tasa empieza o sigue cayendo, la evidencia muestra que eso es bueno para las acciones. Y las otras variables son variables más relacionadas con lo macroeconómico, ¿cierto? Con la dinámica económica, que hemos visto que ha ido un poco mejorando, ¿cierto? Sobre todo el consumo. No es como uno quisiera, ¿cierto? No es como años anteriores, hay harto debate si es que el crecimiento de Chile es el adecuado o no, podría ser mayor o no. Bueno, quedémonos con el hecho de que algo crecemos. Y las otras variables tienen que ver con la incertidumbre política, ¿cierto? La incertidumbre en general, que yo creo que en un año electoral, ¿cierto? Hay también un viento a favor importante, sobre todo considerando que venimos de años donde la inversión ha estado muy castigada, que a la larga, ¿cierto? La inversión es parte del flujo de las acciones, ¿cierto? De las empresas. Entonces, genera cierto dividendo, genera cierta oportunidad en compañía. Bueno, y eso da la impresión que podría seguir mejorando en el futuro, sobre todo si es que viene un cambio de gobierno, ¿cierto? Que le ponga más foco al tema de inversión. Entonces, todas esas variables te hacen pensar de que todavía queda harto espacio para que el IPSA pueda seguir subiendo, ¿cierto? Esto no es una recomendación de inversión en el sentido de váyase 100% al IPSA, pero por lo menos dentro de un portafolio de inversión global, ¿cierto? Donde tiene acciones, tiene renta fija, tiene algo de depósito. Dentro de ese portafolio, yo diría que el IPSA todavía sigue jugando un rol protagónico. Probablemente lo que tú comentabas de Morgan Stanley, ¿cierto? Tiene que ver más con una oportunidad de corto plazo, sobre todo por este ruido político que hay externo, ¿cierto? Pero me parece que una mirada más de mediano a largo plazo debería ser todo lo contrario. Bueno, igual desde el punto de vista de un portafolio, complementando eso, por ahí hay que entender también que cuando un portafolio manager o quizá el que toma las decisiones de inversión ahí, también pueda tomar la decisión de no necesariamente liquidar el 100% de la posición, si es que tú, como bien dices, tienes una posición estructural, puede que liquide, no sé, un 10%,
y ese 10% lo use para comprar otros activos que estén mejor posicionados. Eso es parte de la táctica, ¿cierto? Porque claro, uno tiene un porcentaje como tú dices, pero se va moviendo Claro. dependiendo de la volatilidad, dependiendo del ruido, de la oportunidad, ¿cierto? Sí, yo creo que esa posición estructural, ¿cierto? Todavía sigue siendo relevante. Claro, claro, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, también para poner en contexto, desde el punto de vista de ratio, por ejemplo, de precio-utilidad, forward a 12 meses, aún está bajo el promedio de 10 años, un 10% bajo. O sea, para los que quizá no conocen bien eso, tiene que ver un poco más que nada como con el precio respecto a la historia. Trata de dar una medida con respecto a qué tan barato, qué tan caro está con respecto a la historia. Por otro lado, también tienes el tema del precio del cobre, que como tú mencionas también quizá puede jugar a favor como una variable macro, pero a nivel país. No necesariamente a nivel de empresas, pero a nivel país, si se mantiene alto, puede generar mayores ingresos para el país. Lo otro, bueno, como tú bien dices, el tema de los recortes de tasas y también muy linkeado a lo que es la inflación. A medida que la inflación vaya descendiendo, va a ir cambiando o acelerándose el tema de los recortes de tasa en cantidad o en velocidad. Y también la expectativa de cambio de gobierno. Aquí hace un tiempo salió un reporte, un artículo del Diario Financiero donde hace la comparación de cómo les fue a la bolsa con respecto a los años electorales, a los presidentes que estaban en ejercicio. Y llama la atención, por ejemplo, Bachelet 1 y Bachelet 2, donde la bolsa rentó 51 y 34%. Entonces, hacerle caso a este llamado necesariamente de Morgan Stanley no necesariamente puede ser una buena opción, porque como conversábamos en capítulos anteriores, te puedes estar dejando sobre la mesa esa rentabilidad extra, más allá de que te esté yendo bien en lo que va del año. Claro, sí, como tú dices, hay hartos variables, hartos ratios, ¿cierto? Que precios externos, ¿cierto? Que todavía da la impresión que pueden seguir generando viento a favor, ¿cierto? Para las acciones locales. Quizás los ratios para aquellos que no están muy familiarizados con estos temas, es que son métricas que usan los analistas, ¿cierto? De financieros para poder comparar, ¿cierto? Si la bolsa local está cara o está barata relativa a su historia, relativa a otras bolsas, por ejemplo, no sé, por la bolsa brasileña, la bolsa mexicana. Hay un montón de correcciones que se hacen, pero en general, ¿cierto? Es como cuando uno va a comprar la casa, ¿cierto? O el departamento y ve el precio por metro cuadrado, ¿cierto? Es como está de moda eso de cuánto es el precio en UF por metro cuadrado en esta comuna versus otra comuna. Es lo mismo, ¿cierto? Estos ratios que mencionabas tú de precio-utilidad, valor libre, etcétera, son precisamente ayudan a eso, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira esos ratios y lo compara con distintos mercados, lo compara contra la historia del IPSA, todavía hay harto espacio, como tú dices, ¿cierto? Todavía está barato respecto a cómo estuvo antes o cómo está en otros países. Perfecto. Oye, seguimos con las preguntas. Ahora vienen las preguntas del público. Eso. Don Andrés, ¿qué estudia un PM? Esto es por la que hablábamos el otro día, ¿cierto? De qué hace un PM, un portfolio manager. Es bien variado, ¿cierto? Aquí en Chile en particular uno estudia finanzas, ingeniería comercial, ¿cierto? Se va por la línea más financiera, la línea más económica. Eso es como lo más tradicional, por decirlo de alguna manera. Pero en otros países hay un montón de profesionales de otras carreras, por ejemplo en Europa, que hacen certificaciones que son mundiales y eso les permite tomar puestos de portfolio manager. Yo una vez conocí, vino a Chile un portfolio manager que era un filósofo, era un doctor en filosofía y Oh, manejaba un fondo de un mercado emergente que no, creo que era, puede haber sido India, puede haber sido Rusia, no me acuerdo muy bien. Y me llamó mucho la atención porque fue la primera vez que yo escuché de un portfolio manager que no había estudiado economía, pero se había hecho estos cursos de certificación internacional. Y bueno, la compañía donde él trabajaba le había permitido bueno, entrar a la compañía, partir como analista y terminó siendo portfolio manager de ese fondo. Pero lo que voy es que hoy día, claro, si uno no estudia ingeniería comercial, si no estudia finanzas o economía, ¿cierto? Igual hay una posibilidad si a uno le gustan las inversiones, de poder sacar certificados internacionales que te permitan nivelarte y entrar de lleno a trabajar en una empresa o una compañía de inversiones. Y lo otro que hay que estudiar mucho, que eso ya está más, es más ahora que antes de la época que yo estudié, temas de programación, ¿cierto? Programación, en varias partes se pide mucho de eso. Python está de moda, entonces es el lenguaje hoy día que se ocupa prácticamente de manera transversal en el mercado financiero. Y yo me imagino que con el tiempo va a ser el tema de inteligencia artificial, aprender a usar eso de manera correcta, ¿cierto? Las nuevas generaciones usan Python y lo manejan muy bien. Me imagino que en el futuro, ¿cierto? Va a ser manejarse bien
con todas estas inteligencias artificiales que están dando vuelta. Entonces, me parece que hay que ir complementándose también. O sea, esta parte de estudiar lo tradicional, también hay que ir complementándose con otras cosas. Oye, bueno, esta otra pregunta tiene que ver con la AFP. ¿En qué negocios o productos invierte nuestra plata la AFP? ¿Disparas tú, disparo yo? Parte tú, yo complemento. Lo que he revisado durante estos últimos años, invierten en varias cosas. En un poco de todo, es un popurrí, una mezcla un poquito de todo. Tienen fondos mutuos, tienen fondos de inversión, tienen activos alternativos, tienen incluso depósitos a plazo. Obviamente, si uno lo separa, esto tiene renta fija y renta variable, o sea, porque al final terminan siendo una especie de portafolios balanceados, pero que son manejados al final por otras instituciones. Dentro también tienen, por ejemplo, bonos bancarios, bonos también de los propios fondos de inversión, bonos de empresas, efectos de comercio y también en algunos casos, y bastante importante, Tesorería de la República, Banco Central. O sea, al final le terminan prestando plata a varias instituciones que son del país o que necesitan financiamiento. También me llamó la atención que preparando este conversatorio, pillé algunos instrumentos que no son tan conocidos por la gente, por ejemplo, como las letras hipotecarias, que ya cada vez se usan menos, y los bonos de reconocimiento. No sé si tú los conocías, Andrés. Me suenan, pero muy antiguos. Eso no. Muy antiguos. Son montos que te entregaba el Estado en el sistema antiguo sistema antiguo previsional. Entonces, esto lo entrega la Capredena, el DIPRECA, perdón. Al final lo que hace es que te pagan un interés reajustado al IPC. Su Tú no interés nacías anual cuando son entregar esos bonos. cerca de 4. Sí, pues yo no nacía, de hecho no los conocía. Pero al final, raya para la suma, se podría decir que al final las FPs terminan financiando a la mayor parte de las instituciones acá en Chile. Y no solamente acá en Chile, también en el extranjero. Tienen muchos fondos ETF de instituciones extranjeras, tanto en renta fija como en renta variable, en acciones e instrumentos de deuda. Así que eso te puedo aportar yo. Andrés. Sí, a ver, para aterrizar un poco lo dijiste varias cosas y probablemente muchos de los que escuchan esto no van a quedar medio perdidos, pero para decirlo quizá más genérico, el otro día hablábamos, ¿cierto? Creo que fue el capítulo 1, hablábamos de que era un fondo mutuo. Yo les explicaba que un fondo mutuo era como una gran alcancía, ¿cierto? Bueno, los fondos de pensiones, sin ser un fondo mutuo, hay diferencias legales entre un fondo mutuo y un fondo de pensión, objetivo, rescatabilidad, etcétera, pero si uno va a lo más general, ¿cierto? Un fondo de pensión y un fondo mutuo es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Gente que coloca su plata en esta alcancía y alguien administra esa alcancía e invierte, ¿cierto? Entonces, cuando uno coloca su plata obligatoriamente en la AFP, ¿cierto? Porque esto es obligación, ¿cierto? Colocar el porcentaje este que va a aumentar probablemente dentro de algunos años, obligatorio, y también pudiera la posibilidad de colocar uno voluntario, que es a través de la APB, del ahorro provisional voluntario. Entonces uno lo coloca en esta alcancía y esta alcancía se invierte, ¿cierto? No queda ahí guardada, ¿cierto? Ni nadie se lleva la plata para la casa, ni mucho menos, sino que se invierte en acciones, en compañías, ¿cierto? A través de sus acciones. Las acciones son derechos de propiedad, ¿cierto? Respecto a una compañía. Si uno quiere controlar, por ejemplo, una empresa como Copec, tendría que comprar más del 50% de las acciones que están en bolsa o que están disponibles, ¿cierto? Perdón, en las que está distribuida la sociedad, y podría ser dueño de Copec, ¿cierto? Y tener control sobre Copec. Bueno, pero las AFP no buscan tanto eso, sino que más bien buscan oportunidades de invertir. Entonces invierten en acciones, invierten en bonos, que son las deudas que emiten los bancos, que emiten las distintas empresas, tanto locales como internacionales. Lo mismo pasa en acciones, pueden ser locales, internacionales. Y para eso hay distintos instrumentos, ¿cierto? Se pueden hacer directamente, o sea, comprar la acción directamente, se puede hacer a través de un fondo mutuo, ¿cierto? Que lo que hace, ¿cierto? Es colocar en otra alcancía, y esa alcancía se distribuye de otra manera, a través de un fondo de inversión, como tú decías. También hay diferencias legales entre un fondo mutuo y un fondo de inversión, que quizás podemos discutir más adelante. Colocar en ETF, ¿cierto? Que el ETF es igual que un fondo mutuo, la diferencia es que el fondo mutuo tiene un portfolio manager, ¿cierto? Que toma decisiones respecto a esa alcancía y decide dónde invertir o no. El ETF lo hace de manera automática, ¿cierto? Sigue lo que acá en el mundo financiero hablamos de benchmark, que es como guiarse por algo. Entonces dice, ya, si el benchmark tiene estas acciones disponibles, perdón, invertidas en este porcentaje, entonces el ETF lo que hace es copia exactamente eso respecto a esa guía. Y en eso invierten la AFP, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que invierten los fondos mutuos en Chile y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? No invierten
De repente he escuchado en redes sociales, ¿cierto?, que tratan como de desvirtuar el tema y como que los dueños se llevan la plata para la casa. No, eso es mentira, ¿no? La cartera de inversión de la AFP está ultra regulada, ¿cierto? Tiene una cantidad importante de restricciones donde invertir. Y la gente que está ahí, ¿cierto?, trata en ese rayado de cancha, sacar la mejor eh, rentabilidad posible, ¿cierto?, pensando en un horizonte de muy, muy largo plazo, ¿cierto? Estos son pensiones. Entonces, son horizontes bien, bien largos y por tanto riesgos distintos a los que uno toma en los fondos mutuos, que tienen ciertos horizontes más cortos. En esa misma línea, al final, por eso hay algunos multifondos que terminan invirtiendo en productos que tienen ese plazo. Claro, claro. En el caso, especialmente por ejemplo, el fondo E. El multifondo E, por ejemplo, que invierte en productos, o sea, en instrumentos que son, por ejemplo, de la tesorería o del Banco Central, que son deuda a muy largo plazo, porque al final tratan de hacer un match con ese horizonte de inversión. Claro, por ejemplo, pasó años atrás cuando se hicieron todas las autopistas aquí en Santiago, por ejemplo, todas estas autopistas concesionadas, ¿cierto? Parte de esas inversiones se hicieron con deudas de largo plazo y bien largo plazo, o sea, estaba hablando de 10 años, 20 años y quizá más. No tengo el detalle así en la mente, pero claro, y esa deuda las compran principalmente tipo de inversionistas institucionales que llamamos, ¿cierto? Que son grandes compañías que invierten. La AFP, algunas compañías de seguros, ¿cierto? Etcétera, que calzan, como tú dices bien, o hacen match, ¿cierto?, con el uso del dinero, ¿cierto? Así como cuando uno ahorra para pagar el pie del departamento que se va a comprar el próximo año, entonces invierte en cosas de bien corto plazo, depósito a plazo de un año probablemente, o renta fija de muy corto plazo. Si uno está pensando jubilarse, ¿cierto? No tiene mucho sentido invertir en depósito a plazo, invierta en cosas que tengan ¿cómo se llama? Ese horizonte de pago mucho más extendido y que pueden ser bonos de muy largo plazo. Oye, otra pregunta que tenemos del público en relación a la FP. ¿Existe alguna manera de saber en qué fondo estar o qué ver para poder cambiarse, encontrar el momento idóneo para ser rentable y ganar? Ya que uno revisa y se da cuenta que pierden plata y nadie les dice nada. Es bien polémica la pregunta, pero Lo veo enojado a este auditor. probablemente. A ver, yo tiene dos partes, ¿cierto? La primera parte respecto al momento idóneo, no existe el momento idóneo, ¿cierto? Yo sé que hay un montón de gente que trata de vender esa capacidad de poder predecir el mercado y de apuntarle al momento idóneo, pero no, eso no existe, eso no es verdad. Una vez un amigo me comentó respecto lo vamos a nombrar, a Félix y Forrado, que ya no existe, y me decía, oye, pero Félix y Forrado la punta, ¿cierto? Y cuando da una recomendación se cumple. Y yo le decía, bueno, si Feliz y Forrado fuera tan bacán, no estaría en Chile, pues, estaría en otra parte, estaría en Europa, estaría en Estados Unidos, estaría ganando plata allá, ¿no? No, si fuera tan fácil poder predecir los movimientos del mercado. Bueno, y al final hay un montón de papers, no sé si un montón de papers, pero al menos conozco un par de ellos que muestran que esos movimientos, ¿cierto?, no generan valor, ¿cierto? Al menos no de manera constante, ¿cierto?, sostenida en el largo plazo. Prácticamente imposible, ¿no? No existen modelos, no existen maneras de poder estimar eso. Lo que uno tiene que hacer, ¿cierto?, es decir, ok, si a mí me quedan, no sé, invento, 40 años para jubilar, estoy recién partiendo, bueno, invierto en lo más agresivo, ¿cierto? Si uno quiere captar más retorno, tiene que estar dispuesto a tener también una mayor capacidad de tolerancia al riesgo. Entonces, mientras más riesgo tiene la cartera, la probabilidad de ganar retorno en el largo plazo es más alta. Si uno se va a jubilar en 5 años más, no debería estar en los perfiles más agresivos, ¿cierto? Debería estar en aquellos fondos o multifondos que tienen más renta fija. De ahí después, quizás en otro capítulo, podremos hablar del fondo E y de Uy. cuál es el problema que tiene el fondo E respecto a ese objetivo. Que yo creo que en parte lo busca solucionar esta nueva reforma, ¿cierto? Y la otra parte, ¿cierto?, de que la AFP pierden y nadie les dice nada, no es que pierdan, o sea, la pérdida en los mercados financieros se materializa cuando uno hace la pérdida. Por ejemplo, si uno invirtió en acciones y las acciones se desplomaron, ¿cierto? Y van menos 20% abajo, y uno se asusta, ¿cierto? Y termina vendiendo eso sin un objetivo puntual de uso de esos dineros, sino simplemente porque está asustado, ¿cierto? Y quiere como salirse de ese mercado porque ya no quiere sufrir con esas caídas. Uno ahí hace la pérdida y lo que pasa después es que si uno no va a ocupar esa plata para nada, ¿cierto? Y la dejó guardada en el colchón o va al cajón, ¿cierto?, de la pieza, el mercado lo más probable es que rebote, ¿cierto? Y ese 20% se recupere y siga incluso subiendo más arriba. Yo recuerdo para el COVID, cuando en marzo del 2020 el mercado se hizo pedazos, o sea, a raíz del tema del COVID.
La acción americana, me acuerdo, que caían 5% todos los días. Tuve un par de inversionistas, clientes, ¿cierto? Con los que hablaba y que estaban muy asustados. Y yo me acuerdo que la conversación giraba en torno a eso, ¿cierto? Y me decían, oye, es momento de vender. Y yo decía, no, no es momento de vender. Claro, y al día siguiente volvía a caer 5% o 10%. Y volvía a preguntar el momento de vender. No, no es momento de vender, hay que esperar, hay que. Porque además sabíamos en ese momento que esa plata, ese cliente en particular no le iba a ocupar no le iba a ocupar mañana, sino que era plata obviamente de ahorro de largo plazo. Y me acuerdo que justo la tercera semana de marzo, después de haber hablado como 10 veces, no aguantó más y vendió. Y se fue a caja. Oh. Y yo le dije, chuta, lo único que te puedo decir es que yo no sé lo que va a pasar mañana, pero cuando uno mira la historia, la evidencia empírica, todas estas cosas revierten tarde o temprano. Y bueno, y pasó. Po. El problema que pasó que cuando se volvió a convencer de que había que invertir en acciones, porque estaba invirtiendo en un fondo accionario, Y había ya subido la bolsa, 20%. ya la había subido 30 o 20%. Entonces, todo ese 20% que perdió no lo recuperó, no sé si hasta el día de hoy después le perdí el rastro, porque parece que se fue aquí desistió de invertir, ¿cierto? Pero quizás se quedó en depósito a plazo en el banco. No sé si habrá recuperado ese 20%, pero mi punto es que si se hubiese quedado invertido, lo hubiese recuperado, ¿cierto? Y a la AFP le pasa exactamente lo mismo. Cuando la AFP tienen caídas importantes, recuerdo la caída del fondo E hace algunos años atrás, ¿cierto? A raíz de los retiros, etcétera. Al año siguiente fue el mejor año del fondo E, ¿cierto? Probablemente los últimos 10 años. Entonces, los mercados tienen estas caídas y reversas. Lo importante es tener un perfil de inversión claro, o sea, para qué quiero usar este dinero y por tanto acoplar ese perfil de inversión a lo que estoy invirtiendo. Y bueno, y si uno es inversionista agresivo, ser agresivo en las buenas y en las malas, pues no hay que ser solo agresivo cuando el mercado va para arriba, cuando el mercado baja también hay que ser Claro. agresivo y tener capacidad de aguante y confiar en que estas cosas, ¿cierto? Siempre tienen, digamos, momentos positivos y momentos negativos. Eso es parte del mercado financiero, ¿cierto? Bueno, creo que hemos abordado todos los temas que teníamos en carpeta, preguntas del público incluidas. Los que habrá algunas, sí, hay que decirlo, para que lo escuchan esto no se sientan que no, oh, mi pregunta no fue incluida. Pero las vamos a En tocar honor, en otro capítulo. ¿Sí? sí, en honor al tiempo tenemos que cerrar porque si no nos alargamos mucho, pero por ahí quedaron un par de preguntas pendientes, pero las retomamos en el próximo capítulo. Así que, ¿algo para cerrar, don Andrés? No, nada, o sea, simplemente agradecer también bueno, llevamos recién 2 capítulos arriba, este sería el tercero, pero han llegado hartos mensajes de apoyo, así que agradecer a todos los que están escuchando esto, los auditores de estos capítulos, que ojalá se sigan sumando más, nos sigan dando feedback si es que esto sirve o no. Así que nada, pues muchas gracias y espero que nos sigamos encontrando semanalmente, ¿cierto? En estos audios, estos videos. Perfecto. También nos sumo los agradecimientos. Muchas gracias a la gente que nos ha aportado con sus comentarios, con sus palabras de apoyo. Así que estamos muy atentos a los comentarios que nos van entregando. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Así que eso. Chao, chao. Chao.